Muchísimas gracias, amados hermanos. Una vez más, reunidos nuestros espíritus para seguir aprendiendo de la enseñanza de amor fraterno de nuestro amado Cristo. Él se encuentra en medio de nosotros, de todos. Elevemos nuestros pensamientos y recibamos su vibración de amor. El tema para hoy del libro de Moisés, otra vez al desierto y broche de diamantes. Cielo Yasua, por favor, adelante. Muy buenos días para todos. Que la paz de mi divino Maestro sea con todos vosotros, vuestros corazones, vuestras familias, y nos una en este Zoom que la divinidad ha colocado para nuestro crecimiento. Cada día me asombro más de la concordancia que existe en toda la obra. Este tema ha sido para mí un tema de dobles emociones, porque a través de él he encontrado la manera como el Maestro nos enseña que debemos comportarnos en este momento para poder decir al Señor en el momento que nos llame: Maestro, aquí estoy, aquí está mi huerto interior. Antes de hacer el pequeño discernimiento, quiero comentarles algo. La palabra desierto y la palabra montaña es una palabra utilizada en todas las escuelas espiritualistas, inclusive en algunas iglesias. Entonces, la palabra desierto significa, la connotación que tiene es el camino que el alma busca para poder llegar y entregarse a su maestro. El maestro Moisés nos dice que qué bello es ir a las montañas. Pero antes de llegar a la montaña hay que pasar por el desierto. La montaña significa el logro que tiene el alma cuando se encuentra con su divino maestro. Pero para poder llegar a ese logro hay que pasar por el desierto. El divino maestro dice: moriré a todo lo que no sea Dios y yo. Yo sueño que algún día mi alma, tal vez en siglos, pueda decirle eso. Pero fíjense bien que a pesar que la intención del maestro era lo más sano, lo más puro, lo más bello, entregarse a la contemplación exclusiva, la voluntad de Dios no era esa. La voluntad del Padre Creador con él era diferente, y ese es el error que tenemos y que muchas veces nos acompaña: el querer hacer nuestra voluntad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo mi amado Moisés? Meditó, meditó y oró hasta que el Padre le contestó y le mostró cuál era su camino. Porque es que nos es imposible que nosotros podamos crecer fuera del hermano, del papá, de la mamá, del esposo, de los seres que nos rodean, que como nosotros están llenos de imperfecciones. Pero yo acabo de escuchar en la última alianza que el Divino Maestro nos dice que quiere que seamos pequeños Cristos. Y para poder ser pequeños Cristos tenemos que entrar a nuestro desierto. ¿Cuál es ese desierto? Es ese camino que el alma toma cada día de entregarse a su Señor y en completo silencio llegar, tomada el alma junto de su personalidad, a los pies de su divino Señor.
para decirle, Maestro, aquí estoy, en este desierto árido, en este desierto que yo he creado, porque no me acepto como soy, porque no acepto mi personalidad, porque no me gusta, porque le echo la culpa de todo. Y yo creo que si tenemos un alma y una personalidad es porque nuestro Padre Celestial así lo ha permitido, porque entonces estaríamos en el reino de los cielos. Y solamente cuando llegamos a los pies de nuestro Señor, cuando hemos traspasado ese desierto donde yo solita me siento, cierro mis ojos y me imagino a mi Maestro Divino al pie mío, mirándome con esa bella sonrisa, con su vibración de amor, sus manos extendidas, esperando la sinceridad de mi corazón. Cuando yo le digo, Señor, es que no puedo con mi personalidad, y se la entrego, yo estoy segura que Él la va a coger como una cebolla de esas redondas y va a empezar a quitarle capa tras capa tras capa y la va dominando y ella, ¿quién se resiste al amor? ¿Qué ser viviente? ¿Qué alma se resiste al amor del Cristo? Ninguna. Ningún alma se puede resistir. Es imposible para una personalidad que siente el amor del Cristo no enamorarse de Él. Es imposible que no entre a dejarse gobernar, a que ese maestro que nunca impone, que siempre sugiere, que nos enseñó a amar porque Él era el amor puro, nos enseñó a perdonar porque era el perdón puro, que nos acepta como somos, que nos recibe. Es imposible que esta personalidad no vaya a reaccionar. Yo sé que debe hacerlo. Y es la única manera porque el maestro lo hizo. Y si él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Pero es que eso tiene un valor. Ese valor que tiene es el trabajo propio de cada uno de nosotros. Porque el alma enamorada de su maestro aprende a amar las montañas, esas montañas que lo llevan a la cima, donde está todo lo que el alma ha soñado. ¿Qué ha soñado? Yo me hago una pregunta. Yo me la hacía y leyendo de para atrás la concordancia del libro, donde el maestro nos dice que para llegar a las montañas llegamos con las manos heridas, llegamos con los pies escaldados, a veces llegamos completamente cansados, pero con una fe de que es el maestro el que nos está recibiendo en ese desierto. Se los digo, hermanos, de corazón, se los digo por experiencia propia. Hay momentos en que uno se sienta, y en la obra lo dice, y tú te sientes solo, no sientes al maestro ni al frente, ni a la derecha, ni a la izquierda, y es la prueba más grande que el alma debe pasar. Es ese desierto en el cual yo misma me desnudo a mí misma y le doy al alma la oportunidad de entregarse a su Señor. El maestro amaba las montañas. El maestro sabía que se iba a resbalar, pero ¿cómo llegó a la cima? A través de la oración, esa oración que me recoge. Aquel que ama el desierto aprende a llegar a las montañas, así sus pies estén destilando sangre. Es una lucha, es un triunfo y es un silencio. Es cada día acercarme a Él en ese desierto donde solamente la persona junto con el maestro pueden arreglar su vida. Ahí no está el comunicado del hermano, ahí no está
el que me diga, haz esto y esto, porque cada uno es un ser diferente. Cada uno de nosotros tiene su manera para llegar a Él. Cada uno, y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Esta parte de la obra es para mí el manual que me ha entregado y al cual tendré que responderle el día que esté frente a Él. Me está diciendo qué debo hacer. Lo que pasa es que nos da pereza a veces pensar, nos da pereza analizar. Es muy fácil decirle al hermano, haz esto, haz lo otro, y este no es el objetivo de Fraternidad Cristiana Universal. El objetivo de nosotros lo he entendido yo así, por las palabras del Pangravi, por las palabras que hay en la obra, porque el Divino Maestro nos lo ha dicho, porque el Maestro Hilarión a través de sus escritos nos lo ha dicho. Cada cual debe llegar por sí mismo. Debemos respetar la individualidad de cada uno, solamente seguir este camino de entrega absoluta. ¿Absoluta qué? A esa voluntad divina. Creo que todos, o muchos de ustedes, leyeron un libro llamado El Principito. El Principito es algo espiritual para mí. Y en el Principito hay una frase que dice, lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Y ese pozo es el que vamos a buscar. En ese pozo es que nos vamos a desnudar y vamos a dejar que el Maestro nos transforme a su manera. Pensamos muchas veces que hacemos la voluntad del Señor, pero la voluntad del Señor dice en Arpas 1, en el capítulo del niño clarividente, dice, es apacible y sereno el alma que goza y que se ha entregado por completo a la voluntad divina. Siempre nos guía el libro a encontrarnos con el Señor. En este momento que se nos dice que estamos ya a final de ciclo, que leemos esta obra tan maravillosa, siempre lo sostendré, y es que la obra, para mí, siempre hablo en primera persona, para mí la obra en este momento no es para leerla, la obra es para ponerla en acción, la obra es para vivirla, la obra es para que encontremos esa humildad y ese silencio de permitirle al Maestro que sea Él el que nos tome y nos guíe. Pero muchas veces nuestro desierto se llena de quejas. Llegamos al desierto donde está el Maestro y en vez de decirle, Señor, reconozco que soy esto, esto y esto, sencillamente nos quejamos de todo lo que nos ha pasado, y yo estoy convencida que todo lo que nos pasa es porque nos merecemos, porque Dios es justo y misericordioso. Y a través de ese desierto, tomada de la mano de mi personalidad, yo sé que esa personalidad va a amar al Cristo, va a amar su ley y va a ser domeñada. Domeñar es un término que significa someter. Pero, ¿cómo somete el Maestro a sus almas? La somete a su sonrisa. ¿Quién de nosotros? Yo en este momento cierro mis ojos. Y qué bueno que pudiéramos hacer este ejercicio, cerrar nuestros ojos en este momento e imaginar al Divino Maestro al frente de nosotros, con sus bucles de oro, con su sonrisa, con esa mirada que nos penetra, con esa vibración de paz que nos calma, y poderle decir, Señor, aquí estamos, este grupo de seres
que estamos en este Zoom, porque te buscamos y te queremos y te amamos, Señor. Tómanos y bendícenos. Recordemos que el Maestro a nosotros nos ha entregado una llave secreta que tiene cada uno, y es la llave que abre su jardín interior. Y ese jardín, después de que lo traspasamos, no hay vuelta atrás. Por eso, cuando se me habla cada instante de lo que es el desierto, yo lo encuentro como algo precioso que el Señor me da para poderme liberar de tantas cosas. Quería comentarles una pequeña historia, porque analizando todo esto, a veces creemos, en realidad de verdad, que ya no necesitamos el desierto. El desierto yo lo necesito para poder encontrarme con mis errores y entregárselos al Maestro para que Él me ayude. Y de esa manera me dé su mano y empezar a subir por la montaña que me lleva a la cima. Y cuando me voy a resbalar, me coge de la mano y de la oración. Y es cuando creemos que estamos mejor, es cuando estamos peor. La historia dice de un monje, es un monje tibetano, que lleva más de 40 años meditando, que lleva más de 40 años orando, y se siente que se ha realizado, que está completamente realizado, y un día madruga, muy temprano, no ha salido el sol, se va al río y se monta en una lancha, se sienta allí, se cruza en posición de loto, hay incienso. Imagínense ustedes la belleza del sol, saliendo el sol y las olas suavemente lo llevaban y él completamente concentrado, feliz, se sentía realizado. De un momento a otro siente que una lancha llega por detrás y le pega a su lancha. Inmediatamente, interiormente siente la reacción. Se ha disgustado. ¿Cómo osa venir a interrumpirlo en su meditación? Y se va a voltear a reclamar, y cuando voltea, sí, señores, hay una lancha, pero está vacía. La lancha se ha soltado del lugar donde la tenían amarrada y el viento la tiró y le golpeó. Y en ese momento se dio cuenta que la rabia existía dentro de él y que no había humildad. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque al desierto también se llega con todo aquello que creemos que tenemos, la paciencia, que somos a veces nos creemos lo que no somos. Ya de ahora en adelante, si yo personalmente no entiendo lo que el Maestro me ha dicho aquí, en esta lectura tan profunda, de que debo crecer en compañía de mis hermanos, después de escuchar el inicio de nuestro trabajo, que debemos ser pequeños Cristos, después de darnos la mano y darnos el ejemplo, y no lo hago, de verdad que creo que la llave de mi huerto interior se perdió y pasaré muchos siglos buscándola. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos ustedes, a sus familias, y que su paz y su luz brille en vuestros corazones. Que no nos dé miedo ir al desierto y entregarle al Maestro esta personalidad, que si por algo la cogió y la tenemos, por algo es.
y Él nos ayuda, porque ella, como un animalito, como un perrito, como un gatito, como una planta, como si en este momento estuviéramos en un país muy extraño, hablando el idioma más raro. Todos entendemos el idioma del amor, y el idioma del amor domina, y el idioma del amor gobierna y nos lleva hacia el príncipe del amor, que es el divino maestro de maestros, nuestro adorado Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Celito. Sandra, por favor, adelante. Gracias, Cande, gracias y saludos a todos. Pues yo voy a hacer un comentario corto acerca también, como la hermana Cielo, del primer capítulo, otra vez al desierto, broche, no del de broche de diamantes. Y es que, pues, Moisés sentía esto que muchas veces yo creo que todos nosotros sentimos, y es ese deseo de dedicarnos completamente, 100% solamente a esa vida contemplativa, a estudiar la obra, a meditar y olvidarnos del trabajo y olvidarnos de las cosas de la vida, ¿verdad? Pero si él, que era tan avanzado, tuvo que, ¿verdad?, por orden divina, decir, no, tengo que tener ese balance entre la vida contemplativa y la vida activa, pues ¿qué seremos nosotros? Nosotros tenemos que participar también en esa vida del diario vivir, en esa vida activa, porque en ella es que tenemos esa interacción con otros seres y entonces existen esos roces y ahí es que desarrollamos la paciencia y como dice aquí, todo este áspero y ardiente crisol embellece a Psiquis hasta convertirlo en una luz, en una visión de gloria, en una desposada blanca y pura coronada de narcisos y de lirios, a quien la divinidad espera para coronarla de estrellas. O sea que tenemos que aceptar que en este diario vivir, además de la vida contemplativa, es que nos pulimos y es que somos mejores y, ¿verdad? Si usamos eso para unirnos, como decía la lectura inicial, para unir nuestra vibración y hacer siempre por otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. Todo el tiempo pensar en unión, porque hay fuerzas contrarias que nos quieren separar. No tenemos que volver y concentrarnos a mantenernos en unión, dejar la queja, la crítica y usar este balance entre esas dos. Eso es lo que yo, ¿verdad?, entendí y lo que trato de aplicar. Muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias, Sandra. Esmeraldas, por favor, adelante. Buenos días a todos. No tengo mucha voz, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y me voy a quitar del audio, de la visión. Gracias. Esta lectura, bueno, las dos lecturas son hermosas, preciosas. Es otra vez el encuentro del Divino Maestro y del Padre Celestial mostrándonos el camino. Eso es lo que mi alma siente que Él me muestra el camino, que me lo ha mostrado por muchísimos años, que hasta ahora yo medio despierto y que le doy gracias pues porque me tuvo la paciencia de seguirme guiando y de seguirme llevando. Reflexionaba, pensaba y sentía bueno, que qué mensaje, qué enseñanza me daba el Padre. Y bueno, pues rescaté un par de cosas que las quiero compartir. Entonces, primero que todo, que es absolutamente precioso, que es de un contenido y una vibración que, como les digo, que me invitó a reflexionar para hacer de pronto esa introspección y decir dónde voy, qué estoy haciendo, hacia dónde Él me quiere guiar y qué es lo que yo no quiero escuchar, ¿no? En toda la sutileza de lo que el maestro Moisés, bueno, el maestro Jesús, en su personalidad de Moisés,
bueno, ustedes me entienden lo que quiero decirles, eh, de esa belleza y sutilidad que tiene, me hace reflexionar que eso, que el maestro, a pesar de su grandeza, de saber que ya había estado recorriendo, que su alma es eterna y que lleva siglos de los siglos purificándose, para ese tiempo en que él estaba como Moisés, todavía tenía, bueno, las tentaciones existen, entonces las tentaciones existen y quién es exento de eso, ¿no? O sea, si él no fue exento porque sus pensamientos de pronto eso, uno busca el camino como más fácil, ¿no? Entonces uno dice, eso, ya leí el libro, ya he leído, uno se cree más de lo que es. Y el maestro, obviamente no quiero ni siquiera compararlo con lo que puedo ser yo o lo que soy yo, pero claro, la psiquis, el pensamiento empieza a llenarse y hacer que esas fuerzas oscuras se vayan invadiendo nuestro ser y nuestra mente, que parece una mariposita dando vueltas por todos los lados, queriendo todo arreglarlo. Y uno se deja llevar de las imaginaciones, de los pensamientos desordenados, de esas irrealidades, de esos deseos, que lo único que hacen es realmente sacarme del camino. Yo me preguntaba hasta dónde yo tengo eso es, esos pensamientos de esas imaginaciones y de esas ideas desordenadas donde yo tengo el deseo de sobresalir, el deseo de la vanidad, el deseo de creerme mejor, de que eso, que porque leí los libros, que porque llevo 20 años, que porque llevo 5 años, o sea, una cantidad de ideas fatuas y sin solidez que me llevan a perderme porque me llevan a la vanidad, a la vanagloria, ¿m? A creerme más de lo que soy. Hasta donde yo permito que eso, que el egoísmo se apodere de mí, ¿no? Cuando cuando lo dejo aparecer, cuando no comparto, cuando me privo de muchas cosas que el Padre me ofrece y yo no las tomo porque no me creo eso, es otro elemento, no me creo merecedor de eso, sabiendo que Él me ama y que yo soy una chispa, aunque soy una chispa, así sea supremamente pequeña, frente a la grandeza del Padre Celestial y obviamente del Divino Maestro, sé que me siento amada y que eso es lo que a mí me mantiene con esa fuerza y con esa voluntad de decir, eh, hágase en mí tu palabra y que tu voluntad sea la que prime sobre mi personalidad. Entonces, eso, esos elementos me ayudan a decirme quién soy yo para estar exenta, ¿no? Y quién me creo yo. El segundo elemento que, que logré extraer o que me llamó la atención o que salió, mi alma vibró, fue que debo estar pegada a eso, como el maestro lo hacía, pegada 24/7 a la oración, porque ahí es donde uno encuentra esa fortaleza y esa fuerza para uno estar protegido. Entonces, para mí es como eso, la oración es la protección, es el encuentro, el escudo que me da para defenderme de todo lo que hay afuera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está afuera? Pues las personas, las personas, pero con sus pensamientos, con sus acciones, pero para eso yo tengo que estar a través de la oración alegre, entonces tengo que vibrar alto para no dejarme apabullar del compartir con las personas, a ver, me explico. Uno sale y uno dice, uy, qué energías tan pesadas. En el trabajo no es fácil. Los lugares a donde uno asiste, pues claro, hay ideas, pensamientos, malos deseos de las otras personas hacia uno, eh, bueno, tantas cosas las fuerzas contrarias, tantas cosas que hay. Pero eso, con la oración uno se protege y uno tiene que estar vibrando alegre para que no
esas fuerzas no entren en uno y uno no sea comidilla de ellas, ¿no? Y no lo saquen del camino. Entonces, el trabajo de la introspección, el poderme yo, así como el maestro lo hacía, ¿no? Él no cogía un cuaderno seguramente, pero para mí es fundamental hacer mi cuaderno y empezar a decir por qué actué de esta manera, ¿no? ¿Por qué me pensé de esta manera? ¿Por qué me, cómo fue que actué hoy, ¿no? De qué tengo que eh, sentirme pendiente y con esa bandera roja de decir, ojo, ojo Esmeralda, no caiga en esto, eh, para poderme vencer, para poder ofrecer al Padre, así como Celito nos lo compartía de ofrecerle al Padre nuestros vencimientos y decir, he caído, ¿no? O sí, me dejé vencer. Pero los vencimientos de eso, de no de decir, con la oración, con el trabajo, te lo ofrezco, Señor, y decirle con el corazón, heme aquí porque me he dado cuenta que he fallado en estos elementos y te pido perdón y trataré y pediré que tú me ayudes para que no vuelva a caer. Y eso, cuando uno se da cuenta de eso, pues uno se vence, ¿no? Entonces, eso, el maestro Moisés en ese momento dijo, cuando él pudo tener ese silencio y ese recogimiento con el Padre, decir, y de sentir esa voz interna que le decía, tus, los otros seres, ¿no? ¿Dónde quedan, no? ¿Dónde quedan tú con toda la luz que tienes y dónde quedan los otros si te necesitan, ¿no? ¿Dónde los vas a ayudar? Y eso a mí me cayó así, pero como piedra, pues, porque, o sea, como luz, en el buen sentido, como piedra, porque como pues, me ponga cuidado, ¿no? Eh, de decir, claro, yo no, bueno, obviamente yo trabajaré hasta que el Padre me mande, pero claro, uno trata de hacer el camino más corto, de buscar por aquí, por allí, salirse del problema, y de tratar de estar metido entre uno mismo, pero no, el trabajo es afuera, ahí es donde uno se mide, donde uno sabe hasta dónde, qué es lo que tiene, ¿no? Y qué es lo que es capaz de dar y cuánto es que le falta, porque pienso que cuando uno hace ese tipo de reflexión, uno dice, Dios santo, ¿cuánto me falta? Porque mire aquí, me dejé llevar de esto, me ofendí por algo que no debía y no valía la pena, por estar desocupada, cuántas cosas llegan a mi cabeza, ¿no? Y bueno, para no extenderme mucho, voy a tocar tal vez como el tema último que me llegó también y fue el que para mí es un tema impajaritable, o sea, es un sí o sí y es de dejarme conducir. Que la voluntad del Padre se dé. Yo estoy trabajando, les confieso en eso. Y antes yo decía, yo le daba ideas al Padre, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué tal si yo hago esto? ¿Y, ¿y tú qué piensas? No, así el cuento no es, ¿me entienden? Él no necesita ideas, él es el todopoderoso, él es el grandísimo, él es el omnipotente. Entonces, dejarme conducir porque eso me redime, eso es darle las llaves a él y decirle, haz conmigo lo que tú quieras que yo haga en el día, en el instante, en el momento en que uno va a hablar, en el momento en que uno se va a dirigir a su trabajo, o en las actividades que uno tenga. Decirle, Padre amado, eterno e infinito, que se haga tu eterna voluntad, toma mi libre albedrío, porque aunque es mi ley, tú me gobiernas, ¿no? ¿Quién más que lo gobierna a uno? Yo sé que uno quiere hacer esto y ahí y cumplir con los planes que uno se inventa, pero yo sé que no es fácil, porque a quien no le gusta, lo más fácil más bien sería no pensar, pero uno piensa y uno organiza y el cerebro es capaz de organizar todos los planes del planeta, pero no, así no es darle los planes al Padre y decirle que se haga tu eterna voluntad. Eso, mirándolo como con los pensamientos del maestro en el capítulo que él quería que hoy tocáramos, él lo experimentó, ¿no? Cuando
sintió y comprendió su hastío, ese cansancio, que era efecto de las fuerzas tenebrosas, ¿no? Y que si a él lo llegaron a siquiera rozar un pedacito de su pensamiento, ¿cómo no van a atacarnos a nosotros y cómo no, nosotros no vamos a estar sometidos a eso? Entonces, ¿qué nos creemos? Nosotros no somos nadie, excepto que somos la gran creación de Él y que yo me tengo que rendir a Él, que yo me tengo que rendir en mi meditación, en mi introspección, en ponerle todo en la voluntad de Él, que donde Él se entregó a esa voz que le decía, guíalos a todos, ¿no? Y fue cuando Él tomó esa fuerza para dejarse guiar y decir, hacia dónde voy, ¿no? Él pidió ayuda, Él dijo, ¿hacia dónde voy, Padre? ¿Qué quieres que yo haga? Y fue cuando dijo, voy a continuar con mis estudiantes, voy a empezar con ¿cómo se llama? La iniciática de Moisés, para guiar estas almas a los pies del Padre. Él nunca descansó, y aunque sabía que por designio divino su vida iba a ser larga, él no se echó a la pena, sino que, pues claro, él dijo, bueno, que hay que trabajar hasta donde sea. Ojalá yo pudiera tener un porcentaje de esa inspiración, y yo pudiera hacer lo que el Padre quiere que yo haga, y no mi voluntad, sino su santa voluntad. Eso es todo, hermanitos. Que la paz del Señor esté con sus corazones, y gracias por escucharme y tener paciencia. Buen día. Muchas gracias, Esmeralda. Ronnie, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos de América, buenas tardes de Europa. Sí, bueno, me llamó mucho la atención en este capítulo, otra vez al desierto. Eso de lo que ya estamos hablando, todo lo que hemos hablado todo hasta ahora. Cuando Moisés necesitaba la soledad y unión íntima con el único Dios invisible y eterno, ¿no? Pero veo que sí, comprendió que voy a referirme aquí a la obra cuando dice, comprendió que su hastio y su cansancio era el efecto de fuerzas tenebrosas que buscaban vengarse del triunfo obtenido, apartándole del ideal divino por el que tanto se había sacrificado. Moisés, le dice la voz sin ruido, ¿sabes acaso si el eterno uno invisible se contentará de estar a solas contigo, o te pedirá millares de almas que quieran como tú estar a solas con él? La soledad con Dios es un descanso para el alma, pero quien viene a esta tierra no es para descanso permanente y absoluto, sino a momentos. Como el viajero cansado busca el agua de la fuente en el oasis del desierto elegido para su camino. Veo que Moisés luego organizó su vida, una vida contemplativa con actividades en beneficio de sus semejantes, así como lo había hecho en sus encarnaciones anteriores. Eso me hace recordar mucho también cuando leemos la ley de Numú en la segunda arcada, que nos dice, la vida armónica en común es un ensayo en la tierra de lo que es la vida en los mundos de elevación. Procura no dejar nunca tu lugar vacío en los actos que se realizan en común, así sean ellos de orden espiritual, intelectual, social o recreativo, porque todos son eslabones de la cadena fluídica que debe unir un alma con otra alma. Si quieres, Ococta, que no sean estériles tus esfuerzos por llegar a un alto desarrollo de tus facultades espirituales. No te dejes llevar de la falsa devoción o errado concepto de la vida interior que a muchos hizo fracasar. La vida solitaria y apartada de todo contacto humano, encerrado siempre en sí mismo, el espíritu se torna duro y egoísta porque solo se ocupa de sí mismo y se aísla de la aura conjunta de armonía, de paz y de amor, en medio de la cual baja la grandeza divina a hablar a los hombres. También creo que esto se entrelaza o se enlaza con el capítulo Vida activa y vida contemplativa de Llave de Oro 7 Portales, que no se lo voy a leer completo, pero sí me llamó mucho la atención la parte final cuando dice, no sabéis tampoco las obras grandes y buenas que realizáis en vuestras horas de silencio, apartados del vértigo enloquecedor de los humanos placeres,
Amados míos, vida activa y vida contemplativa fue mi vida y la de todos los que en mi nombre diseñaron los caminos al espíritu que busca en la tierra el conocimiento de Dios. El amor, la oración y el silencio son las suaves corrientes que llevan al alma a esa vida múltiple de actividad interior y exterior. Vida activa y vida interior fue la de todos los apóstoles y misioneros míos que han llenado sus vidas terrestres con obras de amor para la humanidad de su tiempo. En todos los rincones de este planeta hay almas que me buscan y me llaman, algunas aún no han podido encontrarme. Y vosotros hace tanto que estáis a mi lado, oyendo mis palabras, ¿no es hora ya de que seáis capaces de transmitir mi enseñanza a nuestros hermanos con la palabra y con el ejemplo? Recordad que os dije que os dejaba como pequeños Cristos en mi lugar en la tierra. Aprended a valorar el amor verdadero de los unos a los otros como el mayor tesoro que Dios os puede conceder. Que la paz sea siempre sobre vosotros. Eso era todo. Quería referirme a también cómo entrelaza este capítulo con la segunda arcada de la ley de Numú y llave de oros y de portales, el capítulo vida activa, vida contemplativa. Gracias. Muchas gracias, Roney. Braulia Castillo y después Marcelo. Braulia, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y saludos a todos. Yo es la primera vez que leo el capítulo, soy nueva en las lecturas y lo poco que alcanzo a comprender es las palabras que dice otra vez al desierto. Para mí es regresar otra vez a trabajar en esos momentos de crisis, a trabajar en el discernir. Es otra vez, incluso a veces como yo lo tomé, es como yo me veo personalmente diciendo otra vez, hasta con ese pesimismo, otra vez tengo que hacer ese trabajo, otra vez tengo que ir al desierto, otra vez tengo que hacer discernimiento. Y es lo poco que puedo decir en estas palabras que me dicen otra vez al desierto. Otra vez, Braulia, al desierto. Otra vez. He logrado, al aceptar esas palabras, que otra vez y muchas veces tendré que ir al desierto. Gracias. Muchas gracias, Braulia. Marcelo, por favor, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Dos ideas, sí. En realidad una idea y una pregunta. La idea es, durante la vuelta de Moisés al desierto, es más allá de haber tenido que dejar a muchos de los que ama en toda su vida, nuevamente la revelación de un nuevo apocalipsis, de algo que lo relaciona íntimamente con lo que es, con lo que ha sido, con vivencias de infinito amor de la divinidad para con él, más allá de esa soledad humana que me es absolutamente imposible de intentar comprender, más allá de el mensaje de la divinidad a Moisés, que me es absolutamente imposible porque es la divinidad hablándole a casi un retazo de la misma. Ponerlo en un plano humano parecería lo lógico porque nosotros estamos encarnados, pero es tan difícil para mí, es tan difícil poner en un plano humano lo que la divinidad le dice a un retazo de la divinidad. Tiene un significado que va mucho más allá de mi capacidad para poder comprender lo que le está diciendo. Ver desde nosotros mismos, ver desde mí mismo, más que desde nosotros, ver desde mí mismo, todo este camino, digamos, todo el aprendizaje que significa el hecho de saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber cuándo expresarme,
saber cuándo amparar al hermano, cuándo comprenderlo. En definitiva es saber hacerlo bien, todo lo que hay que hacer en cada momento de la vida. Yo, la verdad, a mí mismo me considero absolutamente incapaz de llevar adelante todo eso, porque no lo estoy buscando en sí mismo, no estoy buscando que esto pase. Esto pasará cuando mi entrega a la divinidad sea lo suficientemente decidida, ¿sí? Que esa búsqueda se manifieste en una luz, en una iluminación permanente. Esto quería decir, por un lado, era un poco más largo, pero prefiero achicar las palabras. Y lo segundo es la pregunta. ¿A vosotros no llama la atención que Moisés vivió muchísimos años, ¿sí? Y los últimos 30 años de su vida del libro están condensados en 3 páginas. En 3 páginas. Solamente 3 páginas están condensados 30 años de su vida. Entonces, aquí a quien tengo a mi izquierda, Hugo, quiero preguntarle, ¿sí? Hay algo que está oculto ahí dentro, ¿sí? Que está oculto. Digamos, como, o está oculto, o era mucho el cansancio de Mamina, ya al final de su encarnación, al final de la escritura de Moisés, que debió culminarlo de esta manera, o algo se me escapa, seguramente, y posiblemente sea una combinación de ambas, pero algo se me escapa que está escrito en este capítulo y que no se ve. Pues nada, un abrazo grande para todos. Buenas tardes. Gracias, Marcelo. Y en vista de la pregunta, preguntamos a nuestro querido Hugo si desea responderla en este momento. Moisés había dado todo cuanto puede un alma encarnada. Renunciamientos, compartir dolores que inundaron su alma en más de una vez. Quizás sus lágrimas en sus ojos. Imaginaos que una obra, escribir o relatar una obra de un arcángel del Señor, quizás, permítame que lo diga, sería una presunción de nuestra parte. Ya veis que nosotros siempre expresamos nuestras inquietudes, nuestras situaciones íntimas, personales, no las relatamos. No las relatamos. Siempre el relato que se hace es a un nivel superior al ser encarnado, que se eleva por unos instantes sobre nuestras propias miserias. Y digo sobre nuestras propias miserias. ¿Por qué? Por experiencia propia, por vivencias propias. Yo digo que somos una doble personalidad. Aquella en que la actuamos como ser encarnados, en una materia que tiene vida propia, en la cual tenemos que lograr establecer un equilibrio, porque esa materia genéticamente trae sus cargas propias de sus ancestros. Y como somos seres no perfectos, se encajan, digamos, se enganchan, se combinan esas debilidades propias genéticas con nuestras propias debilidades. Yo no hablo generalmente, me escucho nunca, me refiero al otro, al demás. Siempre siento
que todas las cargas emocionales negativas y positivas están dentro de mi yo, ese yo interno que todos tenemos, en el cual en ambientes apropiados y más en lo que estamos viviendo en esta era, en que digamos así, hay una ambivalencia muy grande entre el ser espiritual y el ser encarnado. Debemos no tratar con nuestros semejantes buscando sus inquietudes o soportando o sobrellevando sus inquietudes. En absoluto, ya no más. Por eso me permito decir que nuestra escuela del cultivo interior, propiciado por nuestro maestro Veritas, que quiere decir la verdad, es lo más difícil de sobrellevar. Por lo menos hablo de mí mismo, porque deambulo en una marejada que a veces me hunde bajo las aguas, y esa misma marejada me eleva de ese hundimiento y me saca a respirar un poco el aire puro. Pero dura poco tiempo, porque vivo en la materia. Me tengo que expresar a través de la materia. Y la materia es un ser vivo, no es un ente muerto, es un ser vivo por su misma composición. Y después está la mente, que es un captor de pensamientos, de vibraciones, tan a veces apremiantes, que nos sujetan y nos dominan. ¿Por qué? Porque en nuestra mente vamos sintiendo y percibiendo conforme a nuestras propias debilidades que debemos superar, a nuestro propio esfuerzo que debemos hacer para ir despertando el ángel y adormeciendo la entidad que hemos formado o que está integrada en nosotros mismos a través de muchos siglos, a través de nuestros errores, de nuestras debilidades. A veces se comenta que el tema está fuera de nosotros mismos, está en el medio ambiente que actuamos. Sí, es cierto que padecemos porque los errores de nuestro interno, mejor dicho, de nuestros errores, se basan en los errores que percibimos y sentimos de nuestros semejantes. Grave error. Grave error. Siempre digo que el error no es del otro. El error es mío. El que tengo que transformar, tengo que borrar, digamos así, para escribir sobre él una nueva letra, que mi espíritu pueda percibir y sentir lentamente, porque no somos Superman ni la Mujer Maravilla, en absoluto. Somos seres humanos. ¿Qué es el ser humano? Piensen ustedes en sí mismos, pero no pensarlo como algo que es denigrante, algo que es una carga que tenemos que soportar. No, señor. Es el educador, justamente, del alma. Es el formador
de la nueva conciencia que debemos tener para superar nuestras propias debilidades, propias, no las ajenas. Y después tener la voluntad de decir, Hugo, hasta aquí has llegado, más de aquí no avances, ni hacia abajo, no más. Porque tenemos la lucidez de saber bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, en nosotros mismos. Porque si hemos llegado a este punto evolutivo en el cual estamos conversando nosotros ahora en este momento, en este instante, tú sabes los milenios de años que venimos recorriendo este sendero para llegar a lo que somos hoy. ¿Por qué creéis que el Divino Maestro tuvo que tomar esta materia para que descartemos, para ayudarnos a descartar de todo aquello que nos hacía daño para dar un paso más adelante en nuestra forma de sentir, de pensar, de obrar? Y el Maestro, fijaos bien, si habéis leído la obra Arpas Eternas, toda la obra que nos han brindado nuestros maestros, nuestros guías, no fue, la vida de él fue fácil, porque también tuvo que luchar en momentos dados con esas naturalezas, digamos así, tan en desacorde con el concepto de Dios. Dios no es una entidad, no es un ser. Dios es el conjunto de todo pensamiento, de toda vibración que llega a la armonía perfecta, a amar por amar como ama a los dioses. Y a ello tendemos, a pesar de nuestras debilidades, que a momentos esas debilidades son tan fuertes, que nos abaten. Y sin embargo, te digo que en ese momento entramos a un infierno, nuestro propio infierno interno, y volver a salir de él con mucho esfuerzo, con mucha calidad y con mucha sutileza, para no embravecer a nuestro yugo, aquel que nos está esclavizando, que nos quiere subyugar. No sé si me expreso a veces con claridad, pero lo que hablo es mi experiencia, mi vivencia. Y si he llegado a esta edad, no es justamente por ser un santo varón, con pensamientos sublimes, exquisitos. Al contrario, he debido y estoy luchando todavía entre la marejada de mis idas y venidas, de mis subidas y bajadas. Todavía no he alcanzado el punto en que mi espíritu alcance la serenidad de los hijos de Dios. ¿Por qué Moisés se le dio, como me preguntaba Candela, Marcelo, ¿por qué sus últimas temporadas se desarrollan en el desierto? Ojo, pero no era un desierto. Estaba la escuela que habían fundado él, cimentado por sus maestros, por sus conductores, por sus maestros espirituales, almas que ya habían elevadose hacia sí mismo, sobre ellos mismos, para poder expresar a través de sus pensamientos, de sus sentimientos, el amor al prójimo. No es con palabras, es con acción, pero la acción del pensamiento y del sentimiento, de nuestras emociones, que sean
digamos así, coordinadas con la armonía de la música celestial, con la armonía que hay en las estrellas, con la armonía que hay en el universo. No sé si me expreso con claridad, pero expreso mi verdad. Expreso mi verdad. Sé de errores y dificultades, muchas, y en ellas a veces he deambulado como un ser inconsciente, pero siempre, siempre está aquello que es invisible, pero que es eterno, que nos tiene sujetos, digamos así, quizás de las cejas o de los últimos cabellos que nos quedan en la cabeza, para que no nos hundamos en el precipicio de lo incognoscible, de aquello en el cual nos gustaría muchísimo, muchísimo poder volver a surgir. No sé si me expreso, y creo que sea el sentir mío, el sentir de ustedes, o de algunos de ustedes, de mis amigos, de mis compañeros. Pero es mi verdad. Yo no hablo de la verdad de otros, porque no puedo. Si no me conozco a mí mismo, si no sé cómo dar saltos sobre el abismo, ¿cómo voy a pretender ponerme como educador? Inconcebible en parte mía. Sería un acto de soberbia, de orgullo, oculto. Prefiero sentirme así, un compañero, un amigo, y creedme que os escucho con mucha atención aquellos que se expresan y comentan. Perfecto. Pero acordaos que la verdad está dentro de cada uno. Está dentro de nosotros mismos, de uno mismo. Y a ello es al que debemos prestar atención. Y a ello es donde podemos ejercer e ir ampliando la voluntad firme de dar un pasito más adelante, teniendo siempre como, digamos así, como maestro, instructor, nuestro divino maestro, nuestro divino instructor, el Cristo. No me demoro más porque a veces por allá me empiezo a hablar y no sé si es el punto del cual os desearíais que hablara o yo quisiera deciros, pero sí sé que es luchar muchísimo con nuestro propio ser. Ojo, jamás negarlo, porque es también parte de nuestra verdad. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Durante el tiempo que he estado leyendo esta hermosa obra, este capítulo de Moisés me impactó mucho, sobre todo la parte del hierofante, pero en sí todo es hermoso, muy, muy instructivo. Y es en esta ocasión en la que había una pregunta, como dice Marcelo, que me hacía internamente. Yo sabía que como alma encarnada en un mundo, vamos a llamarle, donde la vida empieza para el alma, tiene que transitar por esos reinos inferiores, pues es una vida muy difícil. Y que el alma encarnada, por más que conozca, por más que estudie, e inclusive por más que se entregue, no está exenta
de tropezar, de sentir esos impulsos de querer apartarse, de querer dedicarse exclusivamente a algo que va siendo parte de su vida, pero que no se entiende bien. La pregunta que me hacía era que si las grandes inteligencias podían tener también esas vibraciones, sentirlas. Y el libro de Moisés en este capítulo me dice que sí, el divino maestro lo sintió. Porque precisamente, como comentas, la vibración del mundo físico, lo que al menos yo le llamo materialidad, pues es algo tan fuerte, tan inmenso, que está más allá de mi capacidad de entendimiento, ya no de poder resistirlo, ¿verdad? Y ese pensamiento conjunto de una humanidad que está trabajando para salir, pero que tiene que pasar por todo tipo de experiencias como aprendizaje. Y en cierta forma, en exceso de debilidades que aprovechan esas almas de nuestros hermanos que desde los mundos astrales inferiores están en contra de ese paso que da el alma para su superación. Ahora sí que todo mundo, al menos ese ahora es mi nuevo concepto. En todos los niveles, esos pensamientos están pendientes de hacer su cometido en esas almas que van caminando. Y bueno, pues tengo que tener cada vez más cuidado, estar más tranquilo, amar más a mi materia, amar más a mi yo superior. No debo pelearme con él porque es fuertísimo. Debo amarlo y poco a poco trabajar para cambiarles sus vibraciones. Vibraciones que yo mismo he formado en mi camino. Esa historia genética. ¿Cuál es esa historia genética en mí? Pues obviamente mis vibraciones que desarrollé en mi camino vegetal y animal, porque yo mismo lo he construido y yo mismo lo recojo en cada vida y tengo que trabajar con él. Eso es parte de la ley, así lo entiendo. Belén, por favor, adelante. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas bien. Bueno, básicamente todo lo que vine sintiendo y pensando lo han dicho todos y todas antes que yo. Pero yo quería hablar de algo personal porque, bueno, soy profesora y me sirven mucho los ejemplos para entender cuando alguien quiero explicar algo o cuando estoy estudiando. Y este es el ejemplo que yo encuentro en mi vida personal. Hace unos años yo dejé mis estudios de la facultad, básicamente porque tenía mucho miedo al fracaso, a que me fuera mal. Y lo dejé, quedó ahí un tiempito, guardado. Y algo adentro mío se iba moviendo, se iba moviendo, se iba moviendo. Y yo sabía en algún lugar que no podía ser tan cobarde de dejar ese
ese camino, eso que había empezado. Pero no por terminar la carrera de alguna forma, sino eh, por una cuestión personal, que no podía ser por cobardía, ¿sí? Y un día me desperté y me agarró como una sensación de que yo tenía que volver a hacerlo. Crisis aparte, retomé con mucho miedo y finalmente este año me afronté al miedo mayor, que era una profesora, pobre profesora. Le mando todo mi amor porque ya no tenía evidentemente la responsabilidad de nada. Y aprendí muchísimo porque me entregué a esa experiencia, a que esa experiencia me enseñara. En algún momento yo pensaba que si yo seguía con la facultad y seguía haciendo ciertas actividades, me iba a alejar del camino espiritual. Y estaba muy confundida porque no son nuestras actividades externas las que nos pueden llegar a alejar, o por lo menos en mi caso las que me alejaron del camino espiritual, sino cuestiones internas de miedos a ver lo que había adentro. Y la única forma de ver lo que hay adentro es afrontando las situaciones que Dios pone en nuestro camino, que son las que nos suceden cuando nos encontramos con un vecino, cuando vamos a trabajar, cuando prendemos la compu y revisamos un mail. Esas son las cosas que nos vienen a enseñar, que son puestas por Dios. Porque, y esta frase me da mucha seguridad, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios quiera que sea así. Entonces, cuando pasa una mariposa por enfrente nuestro, deberíamos entender que ahí está Dios también. Y que en todas nuestras decisiones deberíamos entregárselas a Dios. Y pensaba en el maestro Moisés, cuánta humildad, cuánta entrega a Dios, de darse cuenta de que ese deseo que era tan hermoso y seguramente genuino, lo podía sacar de su ley. Y para el maestro su ley estaba antes que nada. Para el maestro el amor al prójimo estaba antes que nada. Pensaba que ese gesto hermoso, después de tantos años de entrega, de seguir entregándose a pesar del cansancio, y quien no ha estado cansado de todas las cosas que nos ponen Dios en el camino, y uno se queja y patalea y hace capricho y se quiere tirar al piso, y Dios, como una buena madre, nos levanta, nos consuela y nos hace un tuqui tuqui en la cola y dice, bueno, vamos, de vuelta, siga caminando. Pensaba eso y pensaba que el maestro soltó siempre el control de su vida y se lo entregó a Dios. Entonces, por más que parezca una bobada, o que al lado de las decisiones que tuvo que tomar nuestro maestro, parezca una bobada seguir o no una carrera en la facultad, en mi caso tomo este ejemplo que es el que les compartí. Si nos entregamos a Dios y si le entregamos nuestra vida y nuestro camino, Él nos va a poder iluminar y nos va a saber marcar cuáles son los pasitos que tenemos que ir dando para acercarnos a Él, sin nada más que el deseo de cumplir con su voluntad y hacer un poquito más real esa ilusión, esa esperanza que tiene el maestro en nosotros, que es que cumplamos con lo que pactamos con él. Muchas gracias por escucharme, les deseo un hermoso domingo y todas las bendiciones del maestro. Muchas gracias, Belén. Vicky y después Braulia. Vicky, adelante, por favor, Vicky.
Gracias, Cande. Buenas tardes o noches a todos mis hermanos. Bueno, son dos cosas muy personales. Cuando leía el capítulo, estaba acompañada de la mascota de mi sobrina. Entonces, no sé por qué se me vino a la mente recordar cuando ella la adoptó. Mis dos sobrinas adoptaron dos perritas. Ellas eran como de 4 meses, pero vivían en una finca y estaban maltratadas. El dueño las maltrataba. Entonces, cada una pues se llevó a su casita a cada hermanita y resulta que pues por decisiones del maestro, yo terminé también acá con la mascota. Y al principio, juntas, pues eran demasiado esquivas, no les gustaba que uno las fuera a acariciar o no les recibía a uno comida. Y poco a poco he visto la evolución de la mascota de mi sobrina, de Maddie, se llama Maddie. Poco a poco, cómo el amor ha cambiado. O sea, la ha hecho cada vez más asequible a que las personas se le acerquen, a que la puedan acariciar, cosa contraria a la otra hermanita que tiene mi otra sobrina, que ella es bastante, no le gusta que la acaricien, no le gusta que es bastante esquiva. Entonces, el capítulo me hacía pensar no solamente nosotros como seres humanos, sino también desde que venimos siendo animalitos, pues vamos aprendiendo del amor. El amor que ha recibido gracias, Maddie, gracias a que ha tenido la oportunidad de tener más contacto con seres humanos, porque mi sobrina es veterinaria y ella puede llevársela a la universidad, entonces allí pues los compañeros la acarician, la consienten. Poco a poco el amor ha hecho que Maddie cambie, que cada vez sea más tierna, que se deje consentir. Y leía yo el capítulo y decía yo, igual somos nosotros, o sea, no solamente los seres humanos, al tener contacto con los seres humanos, estamos viendo cuáles son nuestros defectos, qué es lo que nosotros debemos cambiar, sino que también el amor nos hace cada vez más asequible a esos seres humanos y ellos a nosotros. Eso en el primer capítulo, pues lo estuve analizando así cuando lo leí. Y con respecto al broche de diamantes, como les digo yo, siempre que hablo, pues son cosas personales porque no puedo hablar de otra cosa, sino de mis experiencias. Cuando leía broches de diamantes, recordaba cuando era pequeña y adolescente, mi familia pues es católica, íbamos a la misa de resurrección que se hace los domingos como a la medianoche y donde bendicen el agua y el fuego. Y pues siempre allí leen el Antiguo Testamento y yo me acuerdo que yo le tenía pánico a Moisés. O sea, a mí me hablaban de Moisés y a mí me daba un miedo porque, pues sí, o sea, mandaba a matar, mandaba guerras, y yo decía, pues, o sea, para mi corazón eso era terrible. Y encontrar la obra y encontrar este amor, este Moisés, este maestro tan amado, o sea, para mí fue una bendición. Yo de verdad agradezco tanto cuando yo tuve en mis manos ese libro y empecé a leer y empecé a ver todo esto, pues yo ya sabía del maestro, pero pues igual el cambio, poder ver, porque no me cuadraba, obviamente cuando pequeña pues no tenía ni idea, cuando era adolescente pues no me cuadraba el tema, porque empieza uno tal vez a tener eso de cómo así se dice no matarás, pero manda a matar, o sea, ¿esto qué quiere decir? No concuerda con nada, pero siempre le están diciendo a uno que uno no puede pensar más allá, ¿no? Entonces, porque se va a condenar. Para mí encontrar la obra y ver, o sea, lo que es realmente, lo que era
Moisés, una personalidad del maestro, para mí fue realmente como un agradecimiento infinito de ver ese amor que hay ahí, porque es solo amor, toda la obra es un amor, pero la vida de Moisés es todo ese sacrificio, desde que fue pequeño, o sea, no poder tener las ternezas de su madre como las tenemos cualquiera, pues porque de todas maneras se suponía que no era su hijo, sino su hijo adoptivo, o sea, desde pequeño siempre fue una vida sacrificada y más sin embargo una vida llena de amor. Bueno, eso era lo que quería compartirles, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones para todos. Gracias, Vicky. Braulio, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Solo unas breves palabras que quiero unir a las primeras palabras que decía que había dejado esa frase para mí. No tengo el libro conmigo, entonces solo puedo pronunciar algunas palabras que quedaron muy dentro de mí. Cuando que Moisés decía, ¿y quién soy yo para pedir que no me pase esto? Esas palabras yo las unía a esas resistencias cuando digo otra vez al desierto. Y veo, y entonces siento que esa humildad la siento en mi corazón. ¿Y quién soy yo para pedir que no regresar al desierto? No pasar estos momentos de crisis, de discernimiento. ¿Y quién soy yo para pedir que no me regresen al desierto una vez más? ¿Quién soy yo? Es en esa humildad en la que me rindo. ¿Y quién soy yo? Gracias, es todo. Gracias, Braulio. Sí, ¿quién soy yo? Obviamente, el alma humana está expuesta a ese tipo de pensamiento, de sentimiento, y que pega en ocasiones, nos agarran, nos revuelcan, pero tenemos ya el conocimiento de que no estamos solos, no estoy solo, está el maestro a mi lado cuidándome a través de muchas acciones, recursos, conceptos que ni me imagino. Pero para no hacer muy larga la lista, mi voz interna, esa voz que me dice, hey, ten cuidado, hey, tienes que centrarte en la oración, en la meditación, en la entrega, en la acción. No estoy solo. Y cada vez que no desde que empecé a leer la obra, eso fue hace muchos años, pero últimamente sé que no estamos solos. Generalizo y digo que ninguno de nosotros se encuentra solo. Y solamente el libre albedrío, y que además será una experiencia que ayudará en su momento, que está ayudando al espíritu. Siento que todo lo que nos pasa es para bien mío. Todo lo que me pasa es para mi bien. Vicente, adelante, por favor. Bueno, paz y salud para todos. Bueno, podría centrarme en determinadas partes del capítulo, pero casi quiero centrarme más en cómo yo entiendo que verdaderamente, bajo mi humilde entender, bajo mi humilde comprensión, debemos desarrollar las cosas sin entrar en la esquemática compleja de esta sociedad.
todo se reduce a recibir una enseñanza, comprenderla, sentirla y llevarla a la práctica. Conoces, comprendes, entiendes y pones en práctica. Y yo, a través de, de la experiencia de la vida, he aprendido a ponerme al margen de todas las problemáticas sociales que hay. Esto es lo que hay. Y si la divinidad quiere contar conmigo, con estas capacidades, me pondrá delante los elementos necesarios o las situaciones necesarias para poder desarrollar. Y ahí se centra la vida. No entro en complicaciones ni en complejidades de unos ni otros, ni quiero participar de historias. En principio, lógicamente, si no me dicen nada. Y si me preguntan, si me dicen, procuraré hacerlo pues con toda la serenidad y siempre recurriendo a nuestro divino maestro, la divinidad, para poder dar alguna solución si es que lo existe. Si no hay esa casuística, estoy al margen y entonces desarrollo mi vida de una forma fluida. Conozco, sé, entiendo, integro en mí elementos del conocimiento que tenemos en las manos y desarrollo en la medida que mi sentir me va a permitir. Busco la herramienta necesaria. Si me dice la oración es buena, ahí estoy en la oración. La introspección, debes hacer, ahí estoy en la introspección. Meditación, ahí estoy en la meditación. Y en nuestro caso, en mi caso, la lectura de la obra, porque me siento integrado en la Escuela de Fraternidad Cristiana Universal. Y me ciño a esto. Y el resto está ahí. El mundo se sigue debatiendo en su historia. Y yo, como desde mi situación no puedo hacer nada, le pido, lo único que puedo hacer es pedirle al Padre luz para el mundo. Que se lo pido todas las mañanas. Luz para el mundo. Para los entes complicados de la guerra de Rusia, Ucrania, en fin, luz. Y sigo desarrollando mi vida sin entrar en complejidades de ninguna clase. Me analizo, me voy viendo todos los días en mi introspección, veo donde verdaderamente he errado, lo que debo corregir, y todo eso se traduce en mi vida dentro del contexto que yo entiendo que debemos hacer en este tiempo final. Si tengo que hacer algo, ya, y estoy cualificado para ello, la divinidad me lo pondrá en su momento. Y entonces obraré en consecuencia. Si no, actúo serena y tranquilamente, pues con mi familia, mis hijos y tal, sin buscar nunca el conflicto, intentando quitar hierro a las situaciones tensas de mis hijos, solamente de mis hijos, No voy más allá porque tampoco me compete. Si me preguntan, sí, si no, no. Y yo creo que con eso yo personalmente estoy haciendo lo que en este camino, lo que en este tiempo se debe o debo hacer yo. Entonces, es muy bonito porque esto se acoge mucho al tema de la vida activa y la vida contemplativa. La vida contemplativa te ofrece, te da, y la vida activa, tú das de lo que has recibido. Das de lo que has recibido. Pero das cuando esa divina sabiduría considere que debes dar. Vida contemplativa, recibes. Vida activa, das. En tu desarrollo de la vida y pones en práctica todos los elementos que estás aprendiendo. Porque si estás aprendiendo y no pones en práctica lo que estás aprendiendo, pues hemos hecho la torta un pan. No vale para nada lo que estamos haciendo. Entonces, bien, pues ahí se ciñe el tema. Tenía aquí algunos apuntes del capítulo que es interesantísimo, pero como es muy avanzado y ya tenemos otro compañero que quiere hablar, le dejo la palabra. Nada más. Saludos para todos, quiero y adelante. Gracias, Vicente. Adelante, Rafael, por favor. Su micrófono. A todos. Adelante. Ya que han quedado este par de minutos colgados, todos hemos coincidido en lo mismo, ¿no? Intentando extractar este capítulo.
es que para llegar a la cumbre es necesario atravesar el desierto. Y a quién no le gusta sumergirse en la meditación, tener sus diálogos personales con el Cristo, ¿no? Pero la realidad está ahí fuera. No podemos vivir en una idea, hablar de esa idea y no obrar con la idea. A veces nos vienen cargas que consideramos que por momentos nos desbordan, son excesivamente pesadas. Aquí se nos pone algún ejemplo de que es la soberbia, es la ambición, lo que forma esas verrugas, esas fealdades en nosotros. Y son los otros los que nos los ponen de manifiesto. Es nuestra convivencia con los demás lo que hace despertar en nosotros esa conciencia de las deficiencias que tenemos, de lo no comprendido. Porque en la meditación me sumerjo y me encuentro como si estuviese en un baño de agua tibia. En mi pensamiento me siento maravilloso. Qué lejos de la realidad. Son los demás los que me dicen lo que ven en mí. Y soy yo quien tiene que contemplar con calma, con serenidad, con aceptación, lo que los demás ven en mí. Y ponderar si realmente es un error o es algo que debo cambiar. Y lo curioso de todo este sistema, de toda esta frustración que podemos sentir, o que puedo yo sentir en un momento determinado cuando alguien me hace una crítica de un defecto o de una carencia que ve en mí, el día que yo alcance un estado de conciencia lo suficientemente elevado, me pasará como dice este capítulo: cuando alcanzas ese nivel, psiquis, tiende los brazos amantes a todas las criaturas humanas que le ayudaron así a embellecerse. Luego, estos que nosotros consideramos cargas pesadas de soportar, porque nos llevan a una realidad que no hemos descubierto o que no queremos ver, realmente tenemos que estar muy agradecidos. Son ellos los que nos ayudan a salir del desierto, no solamente a atravesarlo, sino a salir del desierto y empezar a subir a la cumbre. Eso era todo, gracias. Gracias, Rafael. Hugo, adelante, por favor. Dos palabritas nada más. He escuchado algunos comentarios que hablan siempre cuando el maestro Moisés dice regresa al desierto y desarrollan como si el desierto, no sé, no hubiera encontrado nada. Y fijaos que es un simbolismo, pero es una realidad también, que ahí encontró lo que era la escuela con el patriarca Jetro y sus compañeros de alianza. Ahí fue donde se formó, se cultivó la escuela que luego fue la continuación de los esenios. Así que ya veis que no es que fue al desierto porque estaba desierto. Al contrario, quizás sea el simbolismo de que en el dejar las cosas de orden material, como muchos se han tratado lo posible de retirarse de lo que es la actividad mundana, pero tenía ahí ya el principio de lo que luego iba a ser la fraternidad esenia. Y está en el relato. Ya veis que no era un desierto, sino que ahí se encontraba la esencia del conocimiento, de la verdad y del proceso evolutivo de las almas que deseamos, con imperfecciones, correcto, pero dar un pasito más en nuestro proceso evolutivo para acercarnos al concepto de Dios. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias